van ingresando a goteo. Así que muy buenos días, nuevamente ahora para la grabación. Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo, de manera forzada, ¿cierto? Y esperemos que podamos continuar con la materia como la habíamos dejado. Así que vamos a comenzar ahora hablando de lo que es conducción de calor. Nosotros habíamos visto que la conducción de calor es un método, ¿cierto? Una forma de transferencia de calor, el cual depende del contacto entre un material, ¿cierto? Entre un material con un medio, ¿cierto? Se necesitan medios de transferencia de calor que son más bien estáticos, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos casos de barras o de algún otro material que entrando en contacto uno con el otro, yo podía transferir calor desde uno al otro. Y en ese tiempo, o en la antigüedad, se hablaba del calórico, que era, como quien dice, el equivalente o cómo se trataba ese tema. Entonces, hasta que vino un caballero, ¿cierto?, que se llamaba Fourier, ¿ya? Jean-Baptiste Fourier, y nos dijo que en realidad esto es un fenómeno diferente, ¿cierto?, en donde yo transfiero energía, ¿cierto?, a través de un medio, el cual tiene ciertas características que uno tiene que entrar a revisar, ¿ya? Nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que la ley de Fourier, para quienes no lo recuerden, la ley de Fourier básicamente tenía que ver con lo siguiente. Teníamos, ¿cierto?, K sub X, ¿cierto?, que era proporcional al área, ¿cierto?, por la diferencia de temperaturas con respecto a la distancia, ¿ya? Entonces teníamos un caso como este, ¿cierto?, en donde yo tengo una diferencia de temperaturas, ¿ya?, donde tengo una temperatura T1 y T2, ¿ya? T1 es superior a T2 y tiene que viajar el calor, ¿cierto?, esa distancia. Entonces, para que esto dejara de ser proporcional y fuera igual, nosotros introducíamos, ¿cierto?, una variable que era dependiente del material y que este era la constante, ¿cierto?, o el coeficiente de conducción térmica, que es una letra K, se representa con la letra K, y esto de aquí, perdón, es por delta T y delta X. No nos olvidemos, ¿cierto?, que para que esto sea por el área, yo debo agregarle, ¿cierto?, un Q sub X igual K por el área por delta T dividido delta X, ¿ya? Y además, como si esto fuera poco, nosotros debíamos hacer un poco de transformación y no solo teníamos que ver la diferencia de temperaturas, sino que además teníamos que agregar, ¿cierto?, un signo negativo para que esto denotara el cómo se estaba transfiriendo el calor de manera real, ¿ya? ¿Quién tiene el micrófono encendido que me estoy escuchando con eco? Entonces teníamos esta gráfica que nos demuestra, ¿cierto?, nos muestra cómo funciona esto, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la temperatura que va a estar como función de la distancia y vamos a tener la distancia como la variable, ¿cierto?, la variable independiente y la temperatura como la variable dependiente. Entonces, en una pared voy a tener una temperatura T1 que va a ser mayor a la temperatura T2, ¿ya?
Y aquí va a haber un flujo de calor, ¿cierto? Que va en ese sentido, y que nosotros podemos determinar, ¿cierto? Una cierta relación entre ellos. Si se dan cuenta, nosotros tenemos esta relación aquí, que básicamente nos dice que esto es una línea recta, ¿cierto? Que tiene su cierta, eh, eh, su cierta pendiente. Pero el flujo de calor, en estricto rigor, es una línea recta horizontal. Y esto pasa porque dependen del mismo gradiente, ¿ya? ¿Esto se cumple todo el tiempo? La respuesta es no. Esa gráfica que ustedes ven aquí se respeta o se cumple cuando llegamos a lo que se denomina el estado estacionario. ¿Quién me puede refrescar la memoria y decir de qué se trata o a qué se refiere con estado estacionario? Que está solo en un tipo de temperatura, o sea, estático. Yo no sé cómo explicarlo. ¿Ya? ¿Alguien que sí sepa cómo explicarlo? Pero no es algo así como que mantiene una misma temperatura constantemente. Se refiere a que la temperatura o el perfil de temperaturas no varía en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, eh, supongamos que inicialmente nosotros tenemos, déjenme buscar un color que contraste bien, nosotros vamos a tener esa pared temperatura T1, ¿cierto? Va a estar esta pared a T1 y esta pared va a estar a T2. Entonces, al final de cuentas, de repente con el tiempo, esta va a estar un poquito más, va a tener un poquito esa temperatura, ¿cierto? Pero el resto va a estar a la temperatura inicial. Y esta, la verdad es que va a ir, vamos a tener, ¿cierto? Supongamos que, a ver, déjenme dibujarlo de nuevo para que quede más claro. Tenemos la temperatura T1 aquí y la temperatura T2. Y supongamos que inicialmente la temperatura de toda la pieza es esa. ¿Ya? Es la temperatura en azul ahí. Entonces, con el tiempo, digámoslo así, el espacio inmediatamente después de la pared que tiene la temperatura 1 va a aumentar su temperatura, no hasta la temperatura 1, pero muy cercano. Y la porción que está inmediatamente antes de la pared 2 va a disminuir su temperatura, no hasta la temperatura 2, pero muy cercano. Y así van a estar cambiando las temperaturas hasta que de repente va a llegar a esta situación en estado estacionario o transiente que nosotros vemos acá, en donde vamos a tener que la pieza va a llegar a una cierta, a un cierto equilibrio térmico que se denomina, ¿ya? A eso se alusiona el estado estacionario. Entonces nosotros habíamos definido esta expresión que tiene que ver con la ley de Fourier, que es, como dice aquí, una ley fenomenológica que responde a un fenómeno observado que luego son aplicados los principios matemáticos para su modelación. O sea que esto es lo que se observó y lo observado lo tradujimos a una ecuación matemática que es la que está en rectángulo naranjo. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. Esta era la primera diapositiva, ¿cierto? Que entré ¿Qué? unos minutos tarde. ¿Qué? Sí, es que esta era la primera diapositiva que... Sí. Oh, ya, gracias.
Entonces, yo les había mencionado que también teníamos una ley de Fourier tridimensional, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos alguna figura, ¿cierto? Normalmente se trata de representar en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una transferencia de calor, ¿cierto? Un flujo de calor ahí, saliendo por esa cara, ¿cierto? Llamemos a eso X. Pero también puedo tener uno distinto entrando a esa cara de que está aquí y saliendo por la cara que está allá. Y a ese le podemos llamar Q sub I. Pero además, como si fuera poco, podemos tener otro flujo de calor que entra por aquí y sale hacia arriba. Y a eso podríamos llamarle Q sub Z. ¿Ya? ¿Cuándo se cumple eso? ¿O cuándo nosotros podemos dar esa situación, tener esa situación? ¿Ya? Y es cuando la diferencia de temperaturas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que este es T sub 1, que está en esta cara que está aquí. Está T sub 1 y esta cara que está acá está a una temperatura T sub 2. Pero además tenemos que esta cara que está aquí, ¿ya? Que es por donde entraba el calor, y esta cara que está acá, están a una temperatura, a un gradiente o una diferencia de temperaturas distinta. Entonces, si yo tengo esa situación, ya empiezo a hablar y ya tengo que recurrir a este tema de la temperatura, ¿cierto? El gradiente de temperaturas en distintas situaciones. Entonces, el gran problema es que yo eventualmente tengo que considerarlas, ¿ya? Yo no necesariamente voy a tener la situación como se menciona aquí, que tengo un flujo de calor que solo depende de la diferencia de temperatura en una dirección, sino que yo voy a tener que considerar eventualmente, una diferencia de temperaturas que depende también de las otras direcciones. A pesar de que yo voy a analizar, por ejemplo, el flujo de calor en X, pero yo tengo que considerarlo eventualmente el flujo de calor en Y, o el gradiente de temperatura en Y, porque eso me va a ir modificando el calor como fluye, ¿ya? Por eso muchos de los problemas que vamos a ver en este curso, si es que no todos, tienen que ver con el flujo de calor unidimensional. Pero es bueno también que se enteren de que existe esto otro que ustedes están viendo aquí, porque, porque también es relevante al momento de hablar de la transferencia de calor y que lo tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, cuando yo hable prácticamente el flujo de calor, entonces, como se muestra abajo, si lo podemos denominar así, como el flujo de calor total va a ser igual a la suma vectorial del flujo de calor en X más el flujo de calor en Y y más el flujo de calor en Z. ¿Ya? Esto va a ser básicamente lo que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, en consideración cuando hablemos de transferencia de calor tridimensional. Pero como ya les dije, aquí nos vamos a encargar mayoritariamente
de lo que es el flujo de calor a nivel unidimensional, así que pierdan cuidado con esto, pero para que tengan en consideración que eventualmente vamos a tener que, o deberían tomar en consideración eso, ¿ya? Entonces, algo que más o menos habíamos conversado en la clase anterior, pero creo que es bueno que hablemos de nuevo, recordarlo, es la conductividad térmica. La conductividad térmica está definida como la medida de la capacidad del material para conducir calor, ¿ya? Y nosotros tenemos distintas medidas de conductividad térmica según el material que nosotros estemos estudiando. Es por ello que nosotros, si hablamos de metales puros, nosotros tenemos algunos metales que tienen bajo nivel de conductividad térmica, como lo es el zinc, pero que no es tan malo tampoco. Si se dan cuenta, esto es una escala logarítmica por si acaso, pero si se dan cuenta, está entre 10 y 100, en una cantidad bastante normal. En los ejercicios que veíamos en la clase pasada, se hablaba de acero inoxidable, ¿cierto? Que tenía 63,5 watt por metro Kelvin o metro grado Celsius. Entonces el zinc tampoco anda mal, debe andar por ahí por los 50. No está mal. La plata está aquí a medio camino, debe estar por ahí por los 432 watt por metro Kelvin, más o menos. Y eso es con los metales puros. Inmediatamente después de la plata viene el oro e inmediatamente después del oro viene el cobre, ¿ya? Por temas de costo, como ustedes saben, se utiliza mayoritariamente cobre, ¿ya? El precio de la plata anda por ahí por los $20 la libra, el precio del cobre $3 la libra, $5 la libra máximo, entonces es bastante atractivo, bastante más atractivo hablar del cobre en estas aplicaciones. Y además la plata se la robarían a cada rato. Ya se roban el cobre, imagínate con la plata. Bueno, después vienen algunas aleaciones. Aleaciones de aluminio, ¿cierto? Y aleaciones de níquel, que son las menos atractivas al momento de conducir calor. Luego tenemos sólidos no metálicos, como lo es, por ejemplo, el hielo, el plástico, ¿cierto? Y algunos óxidos. ¿Ya? Materiales materiales que sirven para lo que es el aislamiento térmico, ¿ya? Como lo son las espumas, ¿cierto? Y algunas fibras de polímero que pueden existir, ¿ya? Para continuar tenemos lo que es algunos líquidos. El mercurio, como es un líquido metálico, o es un metal que en su estado normal lo encontramos líquido, es el mejor conductor, ¿cierto?, de los líquidos. Y los aceites son los peores conductores de los líquidos. Y finalmente tenemos los gases, que son los peores conductores de todos. Tenemos el hidrógeno, que es el mejor o el gas menos malo para conducir, y tenemos el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Ya, mamá. Ya, mami. ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia de esto es que, como nosotros hablábamos en la clase anterior, efectivamente los gases pueden ser malos conductores, pero son excelentes aislantes térmicos. Y es por eso, por ejemplo, que las ventanas termopanel, la gran gracia que tienen, o las ventanas dobles, ¿cierto?, es que en el centro tienen aire o tienen vacío. Entonces,
como tienen esa aislación térmica, utilizando simplemente gas, el calor o el calor de dentro de una habitación o de una casa, con algún lugar habitacional, no se pierde con el ambiente cuando hace frío afuera, y cuando afuera la temperatura, la sensación térmica es mucho mayor al de adentro del hogar, por las ventanas no entra tanto calor o no entra tanta energía calórica que permitiría aumentar la temperatura de dentro de la vivienda, ¿ya? Por eso estas ventanas son tan atractivas en lugares donde la temperatura puede ser un poco variable, ¿ya? Pero además nosotros tenemos que conversar acerca de lo que es que la conductividad térmica no necesariamente es no necesariamente es constante, ya puede ser variable también. Ahora, hay algunas de estas conductividades térmicas que son aceptadas, ¿cierto? Como constantes, se puede aceptar que son constantes, pero hay otras que ya no. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que incluso el cobre a ciertas temperaturas, y aquí sí hay que hablar de grados Kelvin como tal, por ejemplo, a temperaturas cercanas a hasta los 150, 200 grados Kelvin, el cobre es mejor conductor térmico que la plata. Pero después la plata lo sobrepasa. Ahora, si se dan cuenta, tampoco es mucho lo que pasa la plata al cobre, ¿ya? Pero lo pasa, ¿ya? Después viene el oro. El oro se mantiene más o menos en una misma línea, por lo menos en algunos sectores. En algunos tramos prácticamente su conductividad térmica no cambia. Y ya comenzamos a tener algunos materiales que ya su conductividad térmica es bastante variable, como lo puede, por ejemplo, el caso de el tungsteno, que disminuye bastante su conductividad térmica a medida que yo lo someto a ciertas temperaturas. El hierro, el óxido de aluminio, como conductor térmico, ya es malo, pero a medida que yo aumento la temperatura de donde yo estoy, del material que yo estoy analizando, o la pieza, si es que está fabricada por óxido de aluminio, la verdad es que ya se vuelve bastante poco atractivo a altas temperaturas como conductor técnico. Lo que lo hace un buen aislante a altas temperaturas, ¿ya? De hecho, una de las grandes aplicaciones que tiene el óxido de aluminio como material sólido es en los ladrillos refractarios para la fabricación de aceros y para los procesos del cobre. Los grandes ladrillos refractarios, para los grandes ladrillos refractarios se emplea lo que es el óxido de aluminio, el óxido de magnesio, el óxido de calcio. Y también por atrás eventualmente entra lo que es el óxido de cromo. Pero los grandes ladrillos refractarios que permiten, que se utilizan en los hornos de fundición, tienen mayoritariamente estos óxidos, ¿ya? Y tenemos finalmente que, por ejemplo, el cuarzo aumenta la conductividad térmica a medida que yo voy aumentando la temperatura, pero desde 1 hasta 5. O sea, también es un mal conductor térmico, pero eso lo hace un gran aislante térmico, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimado? No, profe. Como tenemos esta situación, nosotros también debemos hablar de los materiales isentrópicos o isotrópicos. Los materiales isotrópicos son aquellos donde la conductividad térmica, isotrópicos son aquellos donde la conductividad térmica es igual en todas las direcciones que yo tomo. Entonces, si yo hago un análisis en la dirección X,
voy a tener una conductividad térmica. Si yo hago un análisis en I, voy a tener la misma conductividad térmica. Y si yo hago un análisis en Z, voy a tener exactamente la misma conductividad térmica. Siempre voy a tener la misma conductividad térmica en lo que es los materiales isotrópicos. Y por contraposición, los materiales isentrópicos son aquellos en donde la conductividad térmica es distinta, o digamos, dicho de otra manera, no necesariamente es igual en todas las direcciones que nosotros tengamos. Entonces, si yo hago un análisis en Y, en X, voy a tener una conductividad térmica. Si yo hago un análisis en Y, voy a tener una conductividad térmica distinta. Y si yo hago un análisis en Z, lo más probable es que sea una conductividad térmica distinta a las otras dos. Pero puede ser igual a una, pero no a las dos, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando yo les hable de materiales isotrópicos, les voy a decir, lo que ustedes tienen que entender es que la conductividad térmica, no importa cuál sea su valor, va a ser igual en todas las direcciones que yo esté analizando. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a centrarnos en lo que es la conductividad unidimensional. Mencionando, ¿cierto?, que hay que considerar una pared donde el área transversal es muy grande, ¿ya?, comparado con su espesor. ¿Por qué se hace esto? Porque así yo me fijo y yo estoy dando la situación, ¿cierto? Estoy hablando de que la diferencia de temperaturas, si yo tengo una pared muy grande, supongan la pandereta de la casa de ustedes o una pandereta que ustedes vean normalmente, si el área es muy grande, el gradiente de temperaturas que yo voy a percibir entre la parte más baja de la pandereta y la parte más alta, la verdad es que va a ser prácticamente, las temperaturas van a ser prácticamente iguales, ¿ya? Y si es muy ancha, Dígame. si es muy Ya, ancha, mami. también pasa lo mismo. La temperatura de un lado y del otro se vuelve bastante grande, bastante pequeño, ¿ya? Y no se encuentran, ni siquiera son capaces de percibirse una con la otra. En cambio, el espesor, si es muy pequeño, yo lo que voy a tener, ¿cierto?, es que la temperatura que se percibe en este lado y la temperatura que se percibe en este otro sí se van a poder conectar de alguna manera y voy a tener lo que es conducción en esa dirección única. Entonces, no sería incorrecto simplificar la situación y decir que eso sería conductividad unidimensional. Ya. Entonces, debido a que el gradiente de temperaturas es muy pequeño en las direcciones paralelas a la área transversal, como les acabo de mencionar, la única opción de conducción es en la dirección del espesor de la pared, ¿cierto? Y esto vendría siendo lo que es conducción unidimensional. Claramente esto sigue a ciertas leyes que son interesantes ver y que nosotros ya las vimos o analizamos en parte en la clase anterior. Por ende, no me voy a dedicar mucho tiempo a esto. Pero lo que sí es relevante aquí es ver el balance de energías que tenemos. Entonces, si ustedes se acuerdan de la... ¿Sebastián? Sí, profe, ¿cómo era lo del área, lo de la conducción unidimensional? Que como yo estoy imaginando un área muy grande, el gradiente de temperaturas entre ambos lados, en los distintos sectores del área transversal que yo estoy atravesando, como se ve en la figura, es muy pequeña. Entonces, si yo tengo esa situación, la verdad es que la conductividad térmica en las direcciones, ¿cierto?, paralelas al área, la verdad es que van a ser muy, muy pequeñas. Pero, si yo tengo un espesor muy pequeño,
Entonces ahí sí la temperatura y el calor va a poder fluir, y la diferencia de temperatura entre un punto y otro, la verdad que sí va a ser relevante al análisis. Entonces ahí es donde uno genera o donde se da la situación de conductividad unidimensional. ¿Ya? Ah, ya. Vale, profe. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que realizar el balance de energía en esa pandereta o en ese perfil, digámoslo así. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, que el calor que ingresa a la pandereta o a la pared menos el calor que sale de la pared y más el calor generado, si es que yo tengo generación de calor, tiene que ser igual a la variación de energía calórica, digámoslo así, en el tiempo que yo tenga. ¿Ya? Es básicamente un balance de energías normal. Entonces, la variación de energía que yo tengo es la diferencia de energía, ¿cierto?, en el tiempo. Y esto depende de las temperaturas, ¿cierto? Donde esto es masa y esto es calor específico. Y esto de aquí es la temperatura en un tiempo T más delta T, y esto de aquí es la temperatura en un tiempo T. O sea, esto es tiempo final y esto es tiempo inicial. ¿Ok? Temperatura en un tiempo final y temperatura en un tiempo inicial. La masa yo la puedo traducir como la densidad por el calor específico, por el área transversal y por la diferencia o por el espesor que tiene la pandereta o la pared que yo estoy analizando. ¿Ya? Por la diferencia de temperaturas que nosotros ya analizamos. Después vamos a tener, ¿cierto? Estoy tratando de traducir los elementos que aparecen en esa ecuación de ahí por si acaso. ¿De qué se trata? Vamos a tener un calor generado, ¿cierto? Que se expresa normalmente como energía o potencia por unidad de volumen. Entonces, para que sea el calor generado completo, yo tengo que multiplicarlo por el volumen. Entonces va a ser igual a la cantidad de calor generada por unidad de volumen, por el área transversal y por el espesor de esta pared. Entonces, si nosotros hacemos el análisis acá de todo esto, lo reemplazamos estas dos expresiones que acabamos de analizar, o que acabamos de explicar, las reemplazamos en la ecuación de arriba, vamos a tener esto de aquí. ¿Ya? Y lo que hacemos, ¿cierto?, es ahora dividir todo por los delta que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, pasamos el área y el delta X dividiéndose ya, lo que hace que solo me quede esta componente de aquí. Y también derivamos, ¿cierto? Dividimos por delta T en esta parte que la verdad es que venía desde la diferencia de energía aquí que aparece ahí. ¿Ya? Y tenemos que ahora tomar en consideración la ecuación de conducción térmica. Sebastián, diga. ¿Puedo volver, por favor, atrás para sacar una captura, profe? Vale. Don Joseph, Yo lo saqué, profe. ¿vale? Don Joseph, Yo sé. gracias, don Joseph. Que parece que tiene a la hermana ahí viendo la clase en vez de... entonces tenemos la ecuación de conducción, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ingresar y tenemos que analizar todo lo que ocurre
para lo que tenemos acá. Y claramente, ahora lo que vamos a hacer es hacer que cada uno de los elementos que nosotros expresamos como una diferencia, ahora lo vamos a expresar en un formato infinitesimal, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo varía la temperatura en un formato o en una forma más pequeña cada vez. Y eso nos lleva a esto que tenemos aquí, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, que 1 partido del área por K por el área por detén de X más el calor generado tiene que ser igual a la densidad del material por su calor específico y por la diferencia de temperaturas con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Qué es una extrapolación o es una forma nueva de ver la expresión que teníamos aquí en esta parte de acá? ¿Ya? Hasta aquí, hasta esta parte. ¿Alguna duda y o consulta? En la diapositiva anterior, ¿qué significaba el EI o EL? No, que sale abajito. Esto es ¿Sí? el cambio de energía en el elemento que yo estoy analizando, que puede ser una pared o algo así. Bueno, el EL es elemento, del elemento de análisis, si se puede decir. Ya. Bueno, ¿Ya? Y ahora esta ecuación, guárdenla bien en su... Anótenla, escríbanla, sáquenle foto, pantallazo, lo que ustedes quieran. Porque esta la vamos a usar ahora. ¿Ya? Ya. Vamos viendo entonces. Entonces, vamos a hacer análisis ahora de las distintas condiciones que yo puedo tener y con las cuales puedo trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo conductividad variable? ¿Ya? Cuando la conductividad térmica es variable. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que mantenemos la expresión que vimos anteriormente. Entonces tenemos que d en dx es la derivada, ¿cierto?, de k de t en dx más la generación de calor igual a la densidad por la conductividad térmica y por el diferencial de temperatura con respecto a T. ¿Ya? La expresión la tengo que utilizar tal cual. ¿Ya? Y tengo que tener la expresión en función de la distancia. Tengo que tener alguna forma de poder constatar eso. ¿Ya? Ya. Eso sí, y ahí está el detalle. Como nosotros vimos, K es función de la temperatura. Pero, según lo que estamos viendo, la temperatura es función de la distancia. Entonces, yo de alguna manera debería poder correlacionar que la conductividad térmica va a ser función de la distancia, ¿ya? Por medio de lo que denominábamos regla de la cadena.
Entonces, eso pasa cuando tenemos la conductividad térmica variable. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos la conductividad térmica constante? ¿Qué pasaría ahí, según ustedes? Viendo esta expresión de aquí arriba, ¿qué pasaría? En teoría no habría un desplazamiento en X, o sea, sería como cero. No, solamente la conductividad térmica es constante. ¿El intercambio también es constante? No. ¿Qué pasaría ahí? Vamos, vamos, vamos. La conductividad térmica es un valor constante, no varía. ¿Qué podemos hacer con ella? Lo que podríamos hacer, ¿cierto? Es que la conductividad térmica sale de la derivada, ¿cierto? Y la puedo pasar dividiendo, ¿cierto? Porque es una constante, no puede salir de la derivada. Entonces, lo que tendríamos, ¿cierto? Como expresión sería variación, ¿cierto? De en dx, ¿cierto? Como derivada de la temperatura con respecto en dx, más dividido la conductividad térmica, y esto va a ser igual a 1 partido alfa por el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. Profe, ¿cuál es el símbolo que le ponen variación? Eso ¿Sí? es es una letra delta, no, no es delta, es un símbolo de derivada parcial que se denomina. Entonces, yo con eso estoy indicando que como la función aquí es la temperatura, o lo importante es la temperatura, yo lo que estoy indicando es que la temperatura no depende de una sola variable, sino que depende, en este caso, la temperatura depende de la distancia y del tiempo. Distancia y tiempo. Ya, profe. ¿Cómo se llamaba esto de aquí? Alfa. Ya. ¿Y qué significaba la letra alfa en la ecuación de conducción térmica con respecto al tiempo? La densidad era... ¿Cómo se definía? Difusividad térmica. Difusividad térmica, muy bien. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? La constante dividido en la densidad por el calor específico. Algo así. Conductividad térmica dividido por la densidad y por el calor específico que yo estoy analizando. ¿Ya? Entonces eso es, esto todo ocurre
cuando yo tengo la conductividad térmica constante. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora en estado estacionario? ¿Qué creen ustedes que ocurra o qué creen ustedes que yo tengo que considerar cuando la transferencia de calor ocurre con un estado estacionario, en un estado estacionario? No hay delta T. ¿De qué? Delta T. Ya, no hay delta T, ¿en qué dirección? ¿O en qué forma? ¿En ninguna o no, profe? Sí, sí hay. Ah, sí hay. Ah, Sí. gracias. Pero hay en una forma que no hay dirección. O sea, que no hay dirección, que no hay diferencia de temperatura. O que la temperatura no varía en esa variable. Cuando hablamos de estado estacionario. En la que dijo que el espesor como que era muy chico y que... No, ¿No? no es eso lo que... En estado estacionario, ¿qué pasaba? Según lo que habíamos definido. Hay un equilibrio térmico Ya, y que las características no varían con el tiempo. con el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Según la expresión de arriba, si estamos en estado estacionario. Y supongamos que también con una conductividad térmica constante. Sería otra constante más. Ya. Pero ¿cómo se vería esta expresión si la temperatura no varía en el tiempo? Seguiría la última expresión, ¿no? El delta T, el último. ¿No estaría? Lo que tendríamos cierto es que el diferencial de temperatura aquí depende de X, ¿cierto? Más la generación de calor por unidad de volumen dividido la conductividad térmica va a ser igual ¿Cero? a cero. Muy bien. Y de hecho yo puedo reescribir entonces esta expresión que aparece aquí un poco, digámoslo así, y me va a quedar como la segunda derivada de la temperatura con respecto a la distancia, más la generación, ¿cierto?, volumétrica, o por unidad de volumen, por la conductividad térmica, tiene que ser igual a cero, porque no varía la temperatura en el tiempo. ¿Alguien no ve lo que acabo de, o sea, me refiero no sabe dónde se menciona? Profe, ahí le cambió la letra por... D. Porque aquí, ya como la temperatura no depende del tiempo, ahora sí puedo decir que la temperatura solo depende de una variable, que en este caso es la distancia. Recordemos que la conductividad térmica tiene necesariamente que tener un medio de transporte de la energía.
Vamos a hablar de barras, vamos a hablar de fluidos, vamos a hablar de paredes, lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un medio físico por el cual yo pueda transferir la energía, ¿ya? Entonces, cuando hable de esto, lo que estoy viendo, en este caso, es cómo se va a distribuir la temperatura con respecto a la distancia desde la pared más caliente a la más fría, cómo se distribuye la temperatura, y finalmente, y también cómo se distribuye en el tiempo, o sea, ya, yo tengo este perfil de temperaturas en un tiempo cero, y en un tiempo t más delta t, ya, se comporta de otra manera, y en 2 delta t se comporta de otra manera, y así sucesivamente, ¿ya? Yo quiero saber cómo se distribuye la temperatura en esta pared que yo estoy analizando, ¿ya? Eso es con estado estacionario. Vamos viendo entonces ahora qué pasa cuando no tenemos generación de calor. Sin generación de calor. ¿Ya? Entonces, la expresión que tiene que ver con la generación de calor no existe, y lo que nos queda, ¿cierto?, es la segunda derivada con respecto a de la temperatura con respecto a la distancia, igual a 1 dividido alfa por dt en dx. En dt, perdón. La temperatura. ¿Ya? Entonces, no hay generación de calor y por ende yo voy a hacer el análisis únicamente de la temperatura y no voy a considerar esa otra parte, ¿ya? Y finalmente, tenemos la situación en donde no tenemos generación de calor. A ver, voy a escribirlo de otra manera. Antes de pasar al último caso, cuando nosotros hablemos de que no tengo generación de calor, cuando yo me refiero a esa situación donde no hay generación de calor, yo voy a estar hablando de un estado transiente. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a hablar entonces cuando estamos en un estado estacionario y transiente. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? No tengo ni generación de calor y la temperatura no varía con el tiempo. Por ende, yo tengo lo siguiente. ¿Ya? Estas son las 5 situaciones que yo puedo tener para la geometría cartesiana. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? Profe, así en la ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? En la difusibilidad térmica, el, el K partido por la densidad, ¿por cuánto es? Porque se multiplica ahí. El C, que es lo que sería. El calor específico. Ya, vale, profe. Estamos más que claros de que, bueno, no creo que estemos muy claros, pero lo menciono porque hay que tenerlo en consideración. Y es que
según lo que ustedes han visto últimamente, ¿cierto? Según lo que hemos visto, ¿cierto? Ustedes en matemáticas, ustedes no tienen las matemáticas, y eso es por el programa de estudio, no es que ustedes, no, por el programa de estudio, ustedes no tienen las matemáticas para poder resolver todas estas ecuaciones, porque estas ecuaciones se resuelven. Pero sí deberíamos tener el conocimiento suficiente para resolver dos de estas. Es más, ni yo me acuerdo cómo se resuelven algunas, pero bueno. Entonces, vamos a resolver primero la que es estado estacionario. Cuando hablamos de estado estacionario, ¿cierto? En estado estacionario. ¿Cierto? Vamos a tener ¿cierto? La siguiente expresión. Voy a despejar un poco la del estado estacionario y nos va a quedar lo siguiente. De la segunda derivada de la temperatura con respecto a la distancia tiene que ser igual a menos la generación de calor dividido la conductividad térmica. Entonces, si yo quiero saber cómo es el perfil de temperatura a lo largo de este material que tiene este perfil, este comportamiento, ¿cómo ustedes calcularían o qué tendrían que hacer ustedes para poder determinar eso? Yo quiero saber cómo se comporta, yo quiero llegar a lo siguiente. T de X igual una función, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer si queremos llegar a esa condición? Profe está haciendo la parte de estado estacionario. ¿Cómo? Está haciendo la ecuación que sale, o sea, el problema que sale en estado estacionario, ¿cierto? Sí. El Eso t te elevado a pregunto. 2. ¿Habría que sacar la división? ¿O nada que ver? No, segunda derivada, no es al cuadrado. Ah, ya. ¿Habría que sacar la división o no? No. Yo quiero saber cuánto es la temperatura. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo una derivada? O digámoslo de otra manera. Si yo les estoy diciendo que derivé 2 veces la temperatura y me dio ese resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar la información de la temperatura? ¿Integrar? Integrar, muy bien. Pero no hay que integrar solamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer completamente para decir? Derivé 2 veces, por ende tengo que Integrar 2 veces. integrar 2 veces. Muy bien, ahí sí. Entonces, vamos a integrar la segunda derivada con respecto a esto. Yo lo puedo ver de la siguiente manera. D en dx, dt en dx, igual a menos el valor de la generación, ¿cierto? Dividido k. Entonces ahora integramos. Y lo que nos va a quedar, ¿cierto? Pasamos la derivada dx, vamos a despejar el diferencial de temperatura, ¿cierto? Perdón.
tenemos que integrar esto con respecto a x, y lo que nos va a quedar es que de ten de x para que nos dé ese valor, va a ser menos g dividido k por x más una constante. Le vamos a llamar beta. Beta 1 le vamos a llamar, de hecho, es más. ¿Ya? Y ahora, para llegar a la temperatura, que es lo que me interesa, vamos a hablar de integrar una vez más con respecto a x. Lo que va a permitir que, digamos que la temperatura con respecto a x va a ser igual a la integral del primer término, que viene siendo menos la constante de generación, ¿cierto? Por x cuadrado dividido 2 veces la conductividad térmica. ¿Ya? Más beta 1 por x y más beta 2, que son constantes de integración. ¿Ya? ¿Alguna duda, estimados? ¿El beta a qué hace referencia, profe? ¿Cómo? ¿Qué es beta? Constantes de integración. Ya. Ya. Y ahora vamos a hablar de lo que es el estado estacionario y transiente. Esta de ahí. En donde tenemos, ¿cierto?, diferencial de temperatura con respecto a x igual a 0. Entonces vamos a integrar una primera vez. Si la segunda derivada es 0, quiere decir que la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a una constante que le vamos a llamar gamma sub 1. ¿Cierto? Y si la derivada es una constante, quiere decir que el valor de la temperatura con respecto a x va a ser igual a gamma sub 1 por x más gamma sub 2. Entonces, el perfil de temperatura que ustedes están viendo aquí es una línea recta. Y que, como ustedes se recordarán, es el que nosotros veíamos acá. Entonces, este perfil térmico que ustedes están viendo aquí responde a esta distribución de temperatura a lo largo de una barra, es de una barra que está en estado estacionario y transiente, o sea que no tiene generación de calor. ¿Ya? Volvemos ahora sí al... Y nuevamente gamma en este caso, y nuevamente gamma es un... son constantes de integración. ¿Ya?
¿Alguna duda o consulta, estimados, con esto? ¿Dudas, consultas? Ya, estimados. Entonces, como no hay